Ella es María Dolores Olmo, profesora e investigadora. Su pasión, el siglo XIX. Junto a ella viajaremos a las farmacias de la región en busca de fórmulas magistrales, pinturas y utensilios de botica. Conoceremos esta profesión, un viaje a través de la vida social y cultural en las reboticas. De la mano de sus farmacéuticos nos adentraremos en estos espacios, lugares que guardan muchas historias esperando a ser descubiertas. En 1477, durante el reinado de los Reyes Católicos, se crea el Real Tribunal del Protomedicato, que lo que pretendía era establecer unas normas con respecto a todas las profesiones relacionadas con la salud pública. Lo que sí me consta es que había una inspección de farmacia al menos desde 1827, porque tenemos registradas las visitas de la inspección como existe en la actualidad. Cuando tú reformas el local o haces una apertura de la farmacia, viene la inspección y te dice tienes que cumplir una serie de requisitos, si no, no puedes abrirla. Una curiosidad es que todas las farmacias estaban orientadas al norte. ¿Por qué? Por eso, por la conservación de los productos, buscaban lo que fuera más frío. Entonces, si vosotros os fijáis, todas las farmacias que tienen una antigüedad superior a 1960 están todas mirando al norte. Mi nombre es Manuel Guillén, soy farmacéutico y llevo 25 años ejerciendo. Nosotros tenemos constancia al menos de 7 generaciones de farmacéuticos. El parentesco que tengo yo con el fundador de la farmacia sería, en esta farmacia concretamente, mi bisabuelo. Por lo que se refiere a los boticarios, se pretendía luchar contra el intrusismo que representaban los drogueros, pero además se les obliga a aprobar un examen para poner una botica, y además se establece que deben de recibir una visita, es la llamada visita de boticas. Esta es la farmacopea hispana de 1817. Y aquí están las firmas de la inspección farmacéutica. Ya existía una normativa muy amplia del establecimiento, cómo conservar los productos y lo que tenías que tener, los utensilios de elaboración, pues te revisaba todo eso. Todo tenía que estar anotado. El requisito fundamental para abrir una farmacia era haber superado esa visita de botica. ¿Quién hacía estas visitas de botica? Carlos V lo que estableció en Madrid, y eso las 5 leguas alrededor, fueran miembros del protomedicato. Pero luego después ya en las ciudades que fueran los alcaldes o algún médico o algún boticario que ya estuviera examinado. Pero se dieron cuenta
que los boticarios, si les faltaban perlas o les faltaba ralladura de cráneo humano, pues entonces se la pasaba el otro boticario para que cuando recibiera la visita lo tuviera todo completo. Soy Pascuala María Pérez Belda, la titular de la farmacia de aquí de Fortuna, y llevo ejerciendo aquí en el pueblo ya bastantes años, 42 años. Es una saga de muchos farmacéuticos a través de todos los años, y el primero fue en el año 1789. José Piñero Bernal estudió en la Facultad de Boticarios de Valencia, se licenció en el año 1789. En la farmacia de Fortuna hay un título que está emitido por el protomedicato en los años finales del siglo XVIII. Seguramente sería de lo último que emitió el protomedicato, porque a finales del siglo XVIII desaparece. Explica todas las características físicas del fundador, como que tenía una buena estatura, que tenía el color del pelo castaño, que tenía una cicatriz en el ojo izquierdo y otra cicatriz en la barbilla izquierda. Supongo que explicaban antes todas las características físicas, porque al no tener carnet de identidad, pues se explicaba todo lo que se pudiese. Y en la firma está Juan Díaz, boticario mayor, boticario real del protomedicato. Este era de Beniel y desde luego fue un murciano que llegó hasta lo más alto que podía llegar un boticario. Mi bisabuelo estudió en Madrid, en la Universidad Complutense, que fueron los inicios además de la Universidad Complutense, y pocas más había en España. Al principio era una profesión gremial. Si hablamos del tío de mi bisabuelo, pues esto era aún no era una profesión universitaria, era una profesión gremial. En el siglo XVIII, que estamos hablando de finales del siglo XVIII, aún lo que estructuraba las profesiones médicas eran unos tribunales que se llamaba el protomedicato, que establecieron los reyes católicos. Y entonces, desde los reyes católicos, más o menos la legislación se había mantenido. Ya en el siglo XVIII se hicieron una serie de variaciones, y para poder ejercer de farmacéutico tenías que ir a Madrid y hacer un examen de estado. Después de estar no sé cuántos años de aprendiz, ibas a Madrid, y si superabas un examen, entonces ya podías ponerte tú la botica, pues, a tu nombre, o podías ejercer tú ya la profesión. Desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva social, desde la perspectiva cultural, la farmacia ha estado siempre involucradísima en la vida política, en la vida social, en la vida cartagenera. A lo largo de su historia, el titular de la farmacia sucesivo ha formado parte de juntas de gobierno, de este sitio donde nos encontramos, del casino, de la Junta de Gobierno del casino, de gobiernos provisionales en el ayuntamiento, de distintos órganos rectores. Por ejemplo, han sido fundadores y promotores del Gran Cementerio de Cartagena, del Cementerio de los Dolores.
y fue presidente de él. En el siglo XIX la opinión del farmacéutico era muy respetada como un hombre culto. A través de diversas leyes permiten a los farmacéuticos participar en la vida pública de la ciudad. Antiguamente la sociedad estaba mucho más estratificada según socialmente y por nivel de formación. Entonces, claro, quien contaba eran una serie de señores o porque tenían unos estudios, porque tenían una posición, un poder, o lo tenía la iglesia o lo tenía pues una serie de gente por formación también. Pues aparte de su profesión farmacéutica, el segundo de la saga, Tomás Piñero, fue alcalde también de Fortuna y fue nombrado por un delegado de la reina Isabel II. Mi padre, Antonio Pérez, que continuó con la farmacia, también fue alcalde de Fortuna. Hubo alcaldes farmacéuticos aquí en Murcia, Federico Gómez Cortina, Antonio López Gómez y ya en la época de la República, José Moreno Galvache. Tanto el tío de mi bisabuelo como mi bisabuelo o mi abuelo fueron alcaldes de Jumilla. Algunos de ellos incluso 2 veces. O sea, que sí que han tenido una implicación en la vida local, en la vida política y social. Siempre hemos tenido una implicación muy alta en la vida de Jumilla. Una cosa, por ejemplo, que los jumillanos sabrán, pues mi bisabuelo inauguró el Chicharra y mi abuelo lo cerró. El Chicharra era el tren que había aquí, por ejemplo. Que es una cosa que los jumillanos saben bien. En el siglo XIX se produce el gran cambio en la historia de la farmacia española. En este periodo, la farmacia es un núcleo científico, social y artístico. Él compra la farmacia, compra una antigua farmacia que se conoce tradicionalmente en Jumilla como la Botica de Peral. El sitio donde estamos, con un brasero que tenemos en el centro de esa rebotica, pues aún se conoce más como la Rebotica de Peral. Además era muy famoso por ir a esa rebotica, pues el alcalde, el cura de la parroquia, el farmacéutico, el médico, y entre ellos pues poco a poco arreglaban el pueblo, ¿no? Hablaban de todo, de historia, de política, aunque don Juan no era, político era cero. Sí era una persona muy religiosa, como podemos ver en muchas de las cosas de aquí del museo. Era franciscano seglar y muy culto. Mis antepasados eran muy activos políticamente, pues entonces había reuniones políticas, había reuniones incluso de masonería, había reuniones religiosas, según quién, hubo épocas que eran más de una manera o más de la otra. Es la historia del pueblo, la historia de España, lo mismo ha pasado en las reboticas, en las boticas.
Cartagena había una farmacia que era la botica de la calle Mayor de Cartagena, hoy está en el Museo de la Farmacia de Granada, y allí la participación de los miembros de la tertulia fue decisiva para el triunfo de la Revolución de 1868 en Cartagena. A lo largo de la historia, la farmacia va pasando por distintas épocas con distintas actividades. Lo más llamativo durante el primer periodo, durante el periodo del Dr. Picó, es que se forma en ella una tertulia inicialmente literaria, pero que terminó por tener una gran trascendencia política y una gran trascendencia social, no solo en la vida de la ciudad, que la tuvo, sino en la vida de todo el país. Las tertulias de la Rebotica fueron decisivas en la vida de la sociedad del siglo XIX. Los temas a tratar eran casi siempre políticos, porque lo convulso del siglo XIX invitaba a ello. Esta tertulia se llamaba Los Burros, tenía un rol increíble de afiliados, yo creo que llegó a tener más de 500 personas tertulianas, y en la tertulia de Los Burros, entre los tertulianos, pues nombres ilustres como Milán del Bosch o alguien tan característico y que resultó en definitiva tan importante para la historia de España como el general Prim. Fue contertulio. Hay alguna anécdota de cuando fracasó su primer intento de golpe, que llegó a Cartagena y se metió en la tertulia en la farmacia disfrazado, y hay sobre todo la constancia, la documental, de que la Revolución Gloriosa se inició desde una reunión de la tertulia, salió una comitiva hacia un barco fondeado en el puerto y desde allí se dieron las órdenes para empezar la Gloriosa, que en definitiva terminó con el derrocamiento de la reina Isabel. Porque además otra característica de estas tertulias de Rebotica es que siempre formaban parte de la tertulia las mismas personas. Hombre, pues la farmacia no solamente era un punto sanitario importante, también era social y político. Aquí se cocían todo tipo de tertulias. Y se reunían en la botica, porque la botica estaba abierta siempre. Es que era el punto de reunión que antes de que se estructurara, que abrieran los casinos y otra serie de entidades culturales, la botica era el sitio que estaba abierto siempre y donde podían reunirse, que había una mesa camilla, que había allí un poco de picón, que estaba caliente, que tendrían a lo mejor un poco de absenta para calentarse. Como núcleo social, el farmacéutico estaba todo el día en la farmacia, tenía que preparar todas las fórmulas magistrales y por eso puede ir a recibir en la Rebotica a personas importantes de la sociedad. Y se recibía el periódico diario y incluso se comentaba. Y no se quitaba la faja del periódico hasta que no entrara el último miembro de la Rebotica. Hubo justas literarias, hubo muchas clases de promociones, entre ellas se promovió la primera exposición de un gran pintor como Manuel Ussel de Guimarda.
También teníamos a Monroy, que es un gran poeta cartagenero. En la ciudad de Murcia, el primer entierro de la sardina se organizó en una botica que está en la plaza de San Antón, y la idea de erigir un monumento a Salcillo surgió de la farmacia de la plaza de Santa Eulalia. El Teatro Romea lo tenemos aquí cerca, por aquí pasaban actores, actrices, incluso las tertulias en la puerta. Exposiciones, acciones culturales, toda la vida social y cultural estaba mediada e impulsada desde la tertulia de la farmacia. Se reunían aquí, pues eso, el alcalde, el médico, el cura, algún empresario. Aquí en Fejín había bastante cáñamo, entonces se trabajaba bastante, tratar los problemas de la gente más desfavorecida. En la Revolución Cantonal el titular no estaba muy de acuerdo con los ideales de la Junta Cantonal. Según he entendido yo, es difícil de saberlo porque tampoco podría haber una manifestación clara en un ambiente revolucionario de decir que no, pero por la distinta implicación que hubo en esa época, lo que sí está documentado es que estuvo prestando servicio, yo diría que heroicamente, porque las fotos de la calle Mayor es casi una escombrera. Fue bombardeada y muy machacada la calle Mayor y se mantuvo abierta y estuvo prestando servicio sanitario de primera línea durante todo el conflicto cantonal. Se abrió en la farmacia en el 35, la guerra estalló en el 36, era época pues una época mala económicamente, de miseria, de gente que le estaba pasando mal. En un momento no había seguridad social, venían aquí, se les preparaba medicamento que el médico prescribía y se le daba. Conforme esa persona iba pudiendo, se le iba pagando. Siempre hay muy buen recuerdo de Don Dimas de ayudar a la gente. Sí. Bueno, la farmacia de hoy, la farmacia comunitaria, a mi entender, mantiene 100% un rol social. Una farmacia cualquiera hoy es un poco confesionario, un poco sitio de consulta. Pues no es nada inusual que te traigan desde una escritura o una citación judicial a que te pidan consejos sobre problemas personales o familiares. Es un establecimiento sanitario, pero es un establecimiento de un gran alcance y trascendencia social hoy por supuesto, y esta farmacia de que hablamos, por supuesto, a lo largo de toda su historia así ha sido.